Hoy vamos a volver a hablar de la fe, ¿no? La semana pasada hablamos de la fe como una pequeña semilla de mostaza. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte, porque es importante que entendamos qué es la fe, cómo opera la fe, cómo aplicar la fe, cómo desarrollar la fe en nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no es un requisito como optativo. Yo puedo ser predicador, pastor, profeta, apóstol, cantante, hago todas las actividades, predico por todos lados, pero si no tengo esa fe, no agrada a Dios. Si todo lo que yo hago no es por fe, dice el apóstol Pablo, me es pecado. Porque todo lo que se haga sin fe es pecado. Y vimos, vamos a repetir unos puntitos, lo primero que es que no agradamos a Dios, sino es a través de la fe. También hemos visto que todos hemos recibido, cuando creímos en Él, todos recibimos una medida de fe. Nadie quedó, digamos, apartado, excluido, cuando Dios nos repartió una medida de fe, y es por eso que hemos podido creer en Él. Tenemos que saber también que esa medida de fe debe crecer, debe desarrollarse, debe aumentarse en nosotros. Por eso es que hablamos que la fe se debe nutrir, ¿no? Como un músculo. Un músculo necesita proteínas, nutrirse de aquello que lo hace fuerte y lo hace crecer, pero también debe ejercitarse. Como cuando uno va al gimnasio, los músculos se ejercitan, crecen y con los nutrientes, las proteínas que el músculo adquiere del cuerpo, se va a fortalecer. Si el músculo no se ejercita, se atrofia. La fe es igual. La fe se nutre de la palabra de Dios. Ella es la que le da los nutrientes, las proteínas necesarias para desarrollarse, pero también yo tengo que tomar la palabra de Dios y ponerla en práctica, que es la forma de ejercitarla. Hemos hablado de tomar una promesa de Dios y creerla, atesorarla en mi corazón, orar por ella, caminar por ella, vivir por esa promesa y ver el cumplimiento de la palabra de Dios, que por fe yo la recibí y ya se hizo parte de mi vida. Y lo último que hablamos, que es muy importante, es que la fe obra por el amor. Hay cosas que nosotros no recibimos, a veces oramos, pedimos, tenemos una enfermedad, una dolencia, problemas económicos, oramos y no recibimos, decimos, pero yo tengo fe, yo estoy orando porque creo, pero no recibo porque todavía en mi corazón hay rencores, hay odios, hay amargura, hay falta de perdón, que eso hace que la fe quede obstaculizada, quede frenada, no se va a desarrollar y no va a hacer que mi vida se pueda elevar a la presencia del Señor para tomar aquello que Dios me ha prometido. Hemos dicho que la fe es como una llave que abre la puerta del regalo de Dios para que yo pueda entrar y disfrutar de todo lo que Él ha provisto mediante Jesucristo. Entonces, la falta de perdón, la amargura, que causan ciertas enfermedades. Mucha gente sufre dolores de cabeza crónicos, sufre de gastritis, de reuma, de artritis, por falta de perdón. Va a los médicos, hace tratamientos y no puede sanarse. Ora, viene a las reuniones, oramos, ponemos manos, hacemos todo lo que la Biblia dice y no pasa nada hasta que la persona suelte a esa herida, ese dolor, ese perdón hacia la otra persona. Porque cuando hay falta de perdón, estamos atados, estamos anclados
a la persona que nos hizo daño. Por eso Jesús dijo, si tú llevas la ofrenda al altar y recuerdas y te das cuenta que tienes un problema con un hermano, con alguien, deja la ofrenda y no la entregues porque no te va a servir de nada adorarme, ofrendarme, reconocerme como Dios si todavía no has hecho una reconciliación, no has arreglado esa diferencia con esa persona. Es muy importante entender esto porque la fe obra por el amor. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, perdona, recibe, no se queda atado, herido. Mucha gente, yo la he visto, sanarse cuando perdonó. Y el perdón no es un sentimiento, es creer, es soltar, decir yo lo suelto, yo lo perdono, lo que me haya hecho. Y también yo perdonar a aquellos que me piden perdón y yo también pedí perdón. Eso causa una liberación, la libertad completa. Y hoy vamos a hablar de algunos puntitos importantes. Primero, es que la fe no es un sentimiento, ni tampoco es un pensamiento positivo. No tiene nada que ver con las emociones o el positivismo. Uy, qué persona tan positiva, ¿no? No, si me va a ir bien, no, si yo me la puedo, no, si ahora yo me voy a levantar, yo voy a esforzar, lo voy a hacer. Eso no es fe. Eso es positivismo, pensamiento positivo, psicología, energía positiva, nos damos fuerza, pero no ocurre que Dios me da porque yo pienso positivo. Ni siquiera yo puedo recibir todas las bendiciones de Dios porque yo simplemente las hablo. No, si yo voy a declarar la palabra de Dios, no, yo estoy sano, yo sé que estoy sano, yo estoy sano y no pasa nada. Porque no tiene que ver con mi carne, no tiene que ver con mi esfuerzo, no tiene que ver con lo que yo haga, con lo que yo diga. La fe es Hebreos capítulo 11, verso 1 y 7. Dice, es pues la fe, el verso 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el verso 7, por ejemplo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se iba a salvar y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé recibió una palabra de Dios que le dice, construye un arca, de estas son las medidas, porque va a ser destruido el mundo con agua. No había llovido, nunca se vio una lluvia. ¿Qué hizo Noé? Construyó el arca por la palabra que Dios le había dado sin haber visto nada. Él creyó a lo que Dios dijo. Estuvo 100 años construyendo el arca. Él no construyó el arca porque vio nubes. Ahí viene la tormenta, voy a construir el arca. No construyó el arca porque empezó a ver gotas que caían, sino por lo que Dios le dijo. No había nube, no había agua, no había tormenta, no había lluvia, no había nada. Por eso dice que por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Eso es fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es como un concepto. La fe no es de un momento. La fe no opera por tiempos. La fe no opera por un instante o por una necesidad.
Eso lo podríamos hablar en los dones de fe, ¿no? Hay dones de fe que operan ese don en un momento específico, necesario en ese instante, un don de fe. Pero la fe es un estilo de vida, es una forma de vida de los cristianos. Tiene que ser así en nosotros. Vivir por fe. El justo, como Pamela hablaba de la justicia o el justo por la fe vivirá, no que recibirá, no que obtendrá milagros, sino que vivirá. Es una forma de vida de todos los días. Y a ese punto queremos nosotros llegar. Queremos y necesitamos llegar como cristianos. La fe es del corazón. No es de la mente, no es de los sentimientos, no es del hombre exterior. Por eso dije que por más que yo hable, por más que yo haga, que me tire de rodilla, de guata al piso, que ore 24 horas al día, la fe no tiene que ver con el hombre exterior. La fe es del corazón. Romanos 10:10, que es muy conocida, porque con el corazón se cree, no con la mente, no con los sentimientos, no con el cuerpo, se cree con el corazón para justicia y con la boca se confiesa. Yo no puedo hablar y recibir si no lo creo en mi corazón. Pero ¿qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? No es este músculo que late. Cuando la Biblia habla de corazón, habla del hombre interior. Nosotros hemos explicado que la salvación es para que nosotros tengamos, ¿qué? Un nuevo hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Y ese es el primer milagro que ocurre ¿en dónde? En nuestro interior. Porque Alberto no es lo que ustedes ven. Lo que ustedes ven es la casa donde vive Alberto. Lo que ustedes ven es la carcasa. Pero Alberto está dentro. Y Alberto estaba muerto por sus delitos y pecados, separado de Dios. Pero ahí es donde viene Cristo a reconciliar. ¿Y yo qué hago? Recibo la fe, creo a Jesucristo, creo a lo que Él ha hecho por mí, en su amor, en su perdón. Me doy cuenta que debo cambiar y me entrego. ¿Y qué hace Dios? Envía espíritu de vida, envía su Espíritu Santo, abre los ojos del entendimiento, la luz de Cristo me alumbra y puedo verlo. Y Jesús dice, nadie verá el reino de Dios, ni nadie entrará si no nace de nuevo del Espíritu y por la palabra de Dios. Entonces ahí renace, revive, resucita el hombre interior y es allí donde se aloja la fe. No en mi mente, no en mi razonamiento, no en lo que yo siento fe. No, yo creo, yo Alberto interior, cree, aunque el hombre exterior no lo vea, no lo sienta, no lo experimente. Miren, Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, para explicar un poco lo del hombre interior. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu,
no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios, el hombre interior, que es un judío, Yehudi, en hebreo, que es el que alaba a Dios. No es el que alaba a Dios en lo externo, que levanta las manos, que canta, que baila, que danza, que expresa, sino es el de lo interior. Es un judío de interior, al igual que la circuncisión, que era la señal del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. No porque te hayas circuncidado, eres parte del pueblo de Dios, sino el que es del hombre interior, el que fue circuncidado en el corazón, el que fue quitado el pecado del hombre interior, es el que vale, que fue hecho en espíritu y recibe alabanza de parte de Dios y no de los hombres. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. Ven una foto mía de cuando era más joven, se da cuenta que el hombre exterior se va desgastando. El interior, aunque el hombre exterior, dice, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre exterior, o el hombre natural, o el hombre carnal, ¿no? No le da lugar a la carne, todas esas expresiones que son sinónimos de hablar del hombre exterior, el natural. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo nos movemos nosotros? Por los 5 sentidos. El olfato, la vista, el oído, el tacto, las emociones que tenemos. Me gusta, no me gusta. Me siento bien, me siento mal. No me gusta lo que veo, ¿no? Nos regimos por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que tocamos, por el olfato, por los oídos, lo que escuchamos. Pero el hombre interior, el hombre nuevo, el hombre espiritual, se deleita, se goza y rige su vida por la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne, del hombre exterior, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y quiénes son los que agradan a Dios? Vamos a ver acá el público presente. ¿Cómo agradamos a Dios? Por la fe. Pero el hombre exterior, el hombre natural, no agrada a Dios porque no cree. ¿Por qué no cree? No lo conoce. No ha nacido de eso. El hombre exterior está todavía ligado a lo terrenal. Le gusta lo terrenal, ama lo terrenal, peca, no puede obedecer a Dios, no puede agradar a Dios, no cree. ¿Por qué? Porque está sujeto a lo que causó el pecado en la tierra. Entonces, Alberto, como estaba muerto por sus pecados, comenzó a vivenciar en su vida el dolor, la tristeza, la esclavitud, la angustia, la enfermedad, la pobreza, las limitaciones, el orgullo, la soberbia, la altivez y todas esas cosas que vienen del hombre caído, del Adán que pecó, que desobedeció. Por lo tanto, tuvo que venir el segundo Adán, que es Jesucristo. Miren cómo todos volvemos a los mensajes, siempre el mismo mensaje. Y viene Cristo, que es el segundo Adán, que Él descendió del cielo,
que es el hombre espiritual, el verdadero, el perfecto, que le cree a Dios, que se sujeta a Dios, que ama la palabra de Dios, que oye a Dios, que se guía por Dios, no por los 5 sentidos, no por lo que lo atrae el mundo. A Jesús no le atraían las prostitutas. A Jesús no le atraía a cometer pecados, aunque el diablo lo tentaba. Mira si haces esto, mira si haces lo otro, mira qué lindo acá, mira qué lindo allá. Y el que hacía, vete de mí, Satanás, escrito está. El hombre interior dice que se deleita ¿en qué? En la palabra. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito, Pablo decía, yo en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque el hombre exterior no puede. Yo pregunto, ¿nunca tuvo el deseo de no orar? ¿Nunca tuvo el deseo de mentir para zafar? ¿Nunca tuvo el deseo de decir, ¿y para qué le voy a pedir a Dios si esto ya el médico me dijo? ¿Nunca sintió que el cuerpo le dice, ¿para qué oras? Si no te va a sanar, ya esto es crónico. Mira, hace una semana, hace un mes, hace un año que estás pidiendo y no pasa nada. ¿Nunca usted creyó que es imposible que su esposo, su esposa, sus hijos, el vecino, el pariente cambie de vida? Crean en el Señor, ¿no? Si este es ateo, es mala vida, insulta. No, no va a cambiar nunca. ¿Nunca creyó eso? ¿Nunca pensó en criticar a alguien? ¿Nunca criticó a alguien? ¿Nunca habló mal de alguien? ¿Nunca le vino el pensamiento de pegarle varios combos a una persona porque le hizo tanto daño? Eso es el hombre exterior. Ese es el hombre exterior que no puede sujetarse a la palabra de Dios. Pero según el hombre interior, el nuevo hombre creado a imagen de Dios, Jesucristo que vino a ser morada en nosotros, es el que recibe la palabra, es el que va a creer a la palabra y va a vivir de acuerdo a la palabra, y ahí está la guerra. Lo que llamaría el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Porque el hombre interior recibe la palabra, la atesora, la vive, la manifiesta, la cree. Es allí que hay que leer Romanos 8, donde si nosotros vivimos según la carne, las cosas no nos van a ir bien. Pero si nosotros hacemos morir el pecado por el Espíritu, por el hombre espiritual, por el hombre que le cree a Dios, entonces vamos a ser verdaderamente libres, verdaderamente triunfadores y un cristiano vencedor. El hombre interior creerá a la palabra de Dios sin importar lo que el hombre exterior sienta, piense o experimente en sus sentidos. Y esto es interesante porque el hombre exterior, como no se puede sujetar a la palabra de Dios ni tampoco la cree, tenemos la lucha de la fe. Pero recibe una palabra de Dios, se le hace luz, el Espíritu Santo le habla en un momento la palabra y le dice, ahí está la respuesta del Señor. Dios me habló, Dios lo dijo, voy a aferrar. Pero llega a su trabajo y el jefe le dice, mira, fírmame aquí el finiquito que has despedido de tu trabajo. Pero Dios le había dicho que le iba a abrir puertas de prosperidad. Usted leyó que Él le iba a bendecir,
que iba a multiplicar tu sementera, tu semilla iba a crecer. Yo haré prosperar las obras de tu mano, pero te echaré. ¿Qué hace el hombre exterior? Te dije, cabezón, no entendés que la cosa no es como tú crees, que acá no es mágico todo. Mira, ¿y ahora qué vas a hacer? Tienes que pagar el dividendo, la salud, quizás, el colegio, tu hijo. Tienes que pagar la benzina. Uy, estás endeudado con el auto, pucha, ¿y ahora? ¿O no? ¿O soy yo el único que vive en la carne, no? ¿O que siente esa cosa? ¿O no vienen esos pensamientos? Pero el hombre interior se aferra a la palabra. Dios lo dijo. Dios lo prometió. Esa es la fe. Ver lo que no se ve. Amén. Tener la plena convicción y certeza que lo que Dios dijo lo va a hacer. Todos conocemos lo que es la ley de la gravedad, ¿sí o no? Si yo me tiro aquí, voy a caer abajo, ¿no? No voy a volar. Si se cae el florero, se cae el vaso, lo más probable es que se cae, se rompe. La ley de la gravedad nos habla de que todo busca de estar pegado aquí. Salto, pero vuelvo. No puedo salir, elevarme por la ley de la gravedad. La ley del pecado me dice, vas a morir así, vas a vivir así, esto no tiene cura, esto no tiene solución, esto no va a cambiar, esto no es para ti. Eres un hombre terrible, una mujer terrible, Dios no te perdona, no has sido perdonado, Dios no se olvidó de tu pecado. Lo que estás viviendo es por culpa de todo lo que tú has hecho mal. Culpa, el dolor. Esto me pasa porque soy cabezón, porque no hice lo bueno, porque no oro suficiente, porque no voy a las reuniones presenciales. Porque no me gusta el pastor, porque no tengo ganas de leer la Biblia, porque no puedo orar, me gusta más ver tele, Netflix, la serie esta no me la pierdo, después viene la culpa, ay no oré, no leí la Biblia, entonces leo la palabra así como leo un libro de cuentos para dormirme, ¿no? Porque ya de noche la leo y me quedo dormido leyendo la Biblia. Entonces no recibo, y aquí y allá el hombre, la ley del pecado parecería que no puede liberarse uno. Pero también hay una ley por la cual las aves vuelan, los aviones vuelan y rompen la ley de la gravedad, que es la ley de la sustentación, que utiliza el mismo aire que a uno lo empuja para arriba para que lo empuje para abajo. Para abajo, la ley de la gravedad, esto lo empuja para arriba. Bueno, ahí Lucas sabe un poco más de esto, que estudió un poco de aviación y de vuelo, pero la aerodinámica de las alas utilizan la velocidad para que el mismo aire, la misma presión, haga que ese tremendo aparato y vuele. No sé si los que les gusta la velocidad en el auto han pisado un poquito más de lo normal el acelerador y usted ve que el auto se hace más livianito. Y cualquier viento que aparezca ahí, el auto... Pero si el auto va despacio, el mismo peso de la ley de gravedad hace que se aferre al suelo. Así es la fe. Por la fe rompemos lo imposible. Por la fe rompemos aquello que no podríamos hacerlo en lo natural. La ley de la fe que cree el hombre interior lo llevará a elevarse más alto
y realizar cosas que no se ven, que no había evidencia que se podría hacer y que le aseguraba que iba a ocurrir. O sea, la fe va a romper esos imposibles. Pero si no lo ves, si esto es imposible, anda a esto, anda y habla con esta persona que yo te dije, él te va a hacer entrar al trabajo. Aleluya. Pero la fe va a romper esa ley de la gravedad y nos va a elevar mucho más alto de lo que nosotros tal vez podríamos llegar a imaginar. Por eso que tenemos en Hebreo 11 un detalle de hombres y mujeres que por la fe hicieron hazañas, taparon boca de leones, mataron a gigantes. Todo lo que vemos en la Biblia se centra por fe, no por obras. Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Sara dio a luz, amamantó cuando eso es imposible. Aún tuvo un proceso Abraham en el tiempo de fe, pero él creyó, y cuando fue la edad que ya era imposible, pero él se aferró a ¿qué? Dios le dijo, mira las arenas, mira la playa, mira las estrellas, así será tu descendencia. Se equivocó, se golpeó, pero tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Como Noé, lo hemos visto, como David, como Salomón, como Ruth, como los profetas se movían por fe, por lo que Dios hacía. Y todos ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. ¿Por qué la fe? Y este es el otro punto. Se aferra, se ancla, se alimenta por la palabra de Dios y nada más. No le agrega nada. La fe no necesita más que la palabra del Señor. Nada más. No necesita un sacrificio nuestro. No necesita una ofrenda especial. No necesita orar un poco más. Necesita la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nutrirse y ejercitarse. Jesús dice en Marcos capítulo 11, verso 22, que le dice, tened fe en Dios. Pero dije que la fe no es una emoción. La fe está enfocada en alguien y en lo que esa persona dice. Eso es la fe. Yo creo en Dios y en lo que Él dice. Su palabra es veraz, es verdadera y es lo que yo voy a creer. Cuando el centurión romano que vimos el domingo pasado mandó a llamar a Jesús, porque dice que su criado estaba muy enfermo, a punto de morir. ¿Recuerdan qué ocurrió ahí? El centurión envía a judíos a llamar a Jesús. Jesús estaba a un día de distancia. Pero sin embargo el centurión lo envía a llamar y cuando vienen los discípulos con Jesús, ¿qué le dice el centurión? Mateo 8, verso 8 le dice, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No necesito que entres a mi casa, que toques a mi criado, que unjas a mi criado, que hagas un ritual para que mi criado sea sanado, que te arrodilles y ores y clames y ruegues y mates un cordero y hagas un sacrificio. No necesito.
quiero que des la palabra porque sé que tu palabra es suficiente. Años atrás, la palabra valía, no los más viejitos, los más mayores, mi abuelo, el hombre de palabra. Podía ser tosco, podía ser una persona ruda, pero yo a las 8 estoy ahí, yo te voy a dar esto, yo cuenta conmigo que yo te voy a pagar esto, y así ocurría. Porque se enseñaba que tu palabra vale mucho más que cualquier otra cosa. Ya sea que mueras por tu palabra o vivas por lo que dijiste, pero tú tienes que cumplir tu palabra. Esos eran los valores que se enseñaban en aquella época. Hoy tenemos firma digital, huella digital, todo lo que sea para que, y igual así estafamos y engañamos. Pero Dios, verás, dice, mi palabra permanece para siempre, es inmutable, no cambia de parecer. Yo hablé, yo dije y se ejecuta. Por lo tanto, el centurión fue catalogado o fue puesto en aquellos titulados como hombres de gran fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿no? La canción que mandó Mirta, le dirías a este monte, échate al mar, y el monte obedecería, porque la semilla de mostaza no es el tamaño de la fe, es el potencial que tiene de desarrollarse y crecer y ser un arbusto, el más grande de todos, que se hace un árbol y las aves vienen a hacer nido ahí. Esa es la calidad de fe que yo tengo que tener, que va creciendo, que se va a desarrollar para llegar a una fe tan grande. Entonces, la fe del corazón. Yo no voy a creer porque estudié teología, porque tengo un intelecto grande, porque me sé la Biblia de memoria. Si fuera así, habría muchos hoy creyentes. Pero no es así. La fe se basa en la palabra viva de Dios. El Espíritu Santo toma la palabra, me la revela, se hace carne en mí, la creo, me anclo a esa palabra y voy a vivir de acuerdo a esa palabra. Por eso que está escrito, cuando el diablo tentó a Jesús, Jesús no le respondió, no, vete, yo no te voy a seguir. No, yo puedo, yo voy a ser más fuerte que tú. No te voy a escuchar, no. No. Él le respondía con lo que Dios decía, escrito está. Me basta eso. Dios lo dijo así, eso es lo que a mí vale. No lo que tú me digas, no lo que aparenta, no lo que vea, lo que Dios dice. El centurión le dijo a Jesús, di la palabra. La fe no se aferra a otra cosa más que la palabra. Esto nos enseña que nosotros debemos creer a la palabra y punto. Esa es la enseñanza. La fe es eso. Es lo que Dios dijo. Y punto. Pero nos cuesta porque todavía el hombre exterior pelea con nosotros. Y es allí donde está nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestra pelea? Alimentar más al hombre interior que al hombre exterior.
¿Cómo alimento al hombre interior? La palabra. Que la palabra sea mi alimento, mi deleite, me deleito en la palabra del Señor, me gozo en la palabra del Señor. No es un fastidio, no es aburrido, no entiendo. No, esto no lo entiendo, lo voy a pasar. No, leo la palabra, pero la verdad que me quedo dormido. Cuando el hombre interior se alimenta de la palabra, recibe fuerza, recibe conocimiento, recibe revelación, tiene mayor luz, mayor sabiduría, recibe sanidad, inteligencia, recibe de parte de Dios mayor fe para creer a mayores cosas, se mueve por la fe a pesar de que el barco se esté tumbando, aunque vengan las tormentas. No voy a necesitar que Dios me diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sino que voy a hablar a la tormenta, voy a decirle lo que Dios es y lo que Dios ha dicho. Amén. Ese es el hombre de fe que agrada a Dios y que demuestra que su fe está siendo fortalecida, se está desarrollando. El hombre exterior dirá, pero mira, te duele, todavía te duele, sí, me duele, pero llegará el momento que no me va a doler. Porque Dios dijo. Es allí donde comienzan a romperse las estructuras del hombre exterior. Y lo otro, y ya con esto terminamos. Espero que podamos recibir esta palabra. La fe tiene dos pilares fundamentales. Uno es la palabra del Señor, que dijo, que habló, que puede, que tiene el poder para hacerlo. Yo pregunto, ¿creemos que Dios puede hacer milagros? Todos decimos que sí. No, si Dios puede librarme de aquí, Dios puede cambiar esta circunstancia, Dios puede sanarme de esto terminal, Dios puede transformar mi hogar, Dios puede ayudarme en lo económico, Dios puede hacer que mi vida cambie, se libere, esta tristeza cambie en alegría, Dios puede. Pero cuando yo pregunto, ¿Dios quiere sanarte? ¿Dios quiere realmente prosperarte? Ahí dudamos, porque siempre decimos, y bueno, esto fue la voluntad de Dios, Dios no quiso. Porque ahí es donde tenemos que trabajar. Porque claro, Dios es omnipotente. Dios es grande, Dios creó los cielos, la tierra, sí. Pero realmente Dios quiere ayudarme, Dios quiere cambiar mi vida, Dios quiere perdonarme, Dios quiere sanarme, Dios quiere salvarme, Dios quiere ayudarme en lo económico, en el trabajo, en el negocio, con este dolor que tengo, este problema matrimonial, este problema con mis hijos, este problema en el vecindario. Dios quiere. El centurión romano no era un judío que creía en el único Dios verdadero, ni siquiera la palabra de Dios, pero Jesús dijo, no he hallado tanta fe ni siquiera en Israel como en este hombre. Este hombre nos enseña cómo la fe opera en los dos pilares. Él dice que envió a Jesús a llamarlo para que venga. Esa fue la fe. Es decir, Jesús puede sanar a mi criado. Él oyó de los milagros. Habrán contado, aquí hay un hombre que está sanando, milagros paralíticos que fueron sanados, ciegos que ven, sordos que oyen, mudos que hablan, leprosos que fueron sanados, inclusive había muertos resucitados, gente atormentada por demonios que fueron liberados. Nadie puede hacer eso, nadie, ningún hombre lo puede hacer. Entonces el centurión dijo, envíenlo, porque yo sé que él puede, yo voy a creer en él.
nos vio a llamar, que venga. Un día de viaje. Ya los judíos, los discípulos ahí, todos reunidos, las multitudes, y le dicen, mira, un centurión romano dice que vayas a su casa porque su criado está gravemente enfermo, pero él dice que si vas, él va a sanar. Y él es digno de que vayas porque nos ha hecho mucho bien a nosotros los judíos. Hasta nos construyó una sinagoga. Y Jesús que le dice, yo voy y lo sanaré. Yo voy y lo sanaré. Un día de viaje, caminando, los discípulos caminando, toda la gente caminando. Cuando el centurión dice que lo vio llegar, no dice a qué distancia, pero supuestamente ha sido bastante lejos, porque no había tantas casas como ahora, lo vio que Jesús venía con sus discípulos, le envía a uno de sus sirvientes a decirle, no entres en mi casa porque no soy digno. Los judíos decían que era digno, pero le dice, no soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra. Ahora, esto a veces lo pasamos por alto. Pero piensen un poco, ¿por qué no le dijo primero, estaba a un día de viaje, dice el centurión, que des la palabra y mi criado va a sanar? ¿Te evitabas caminar un día? ¿O no? O sea, es algo ilógico. ¿Cómo? Anda a llamar, en fe, Jesús dice, voy y lo sanaré, y luego le dice, no entres. Di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba al centurión? El centurión creía que Jesús podía, porque escuchó de los milagros. Oyó de los milagros, o tal vez vio, mientras él ejercía su función militar, tal vez vio cómo Jesús sanaba, pero a él le faltaba creer que Jesús quería, que Jesús estaba dispuesto. Y como vio que Jesús estaba dispuesto a sanar al criado, porque se caminó un día para llegar a la casa del centurión, el centurión dijo, no necesito otra señal, no necesito otra cosa. Di la palabra solamente porque yo sé que si yo le digo a un criado, anda, ve, haz esto, me va a obedecer. Solamente di la palabra y mi criado va a ser sanada. Esa es la gran fe que nosotros necesitamos creer, que Él puede, pero también que Él está dispuesto y quiere obrar en mi vida. Y lo otro, que no solamente Jesús está dispuesto a caminar un día, Jesús estuvo dispuesto a dejar su gloria, dejar su palacio, su reinado, su divinidad, venir a la tierra para ayudarnos. Porque Él está dispuesto, Él quiere. Él se despojó de todo, porque a Él le interesa, le preocupa nuestras vidas. No podemos decir, no, a Dios no le interesa lo que yo paso. Dios no me escucha. Si Él vino, Él dio todo. Él sufrió la cruz, la corona de espinas, los latigazos, los escupos, las burlas. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? La fe se aferra a lo que Dios dice, a lo que Él puede y sabe que Él quiere. Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a extender la mano, Él está dispuesto a liberarnos, Él está dispuesto a derrumbar todas las barreras, Él está dispuesto a romper el corazón de piedra, Él está dispuesto a revelarse a la gente que tal vez
era un perseguidor como Pablo, que perseguía a la iglesia hasta que Cristo se le reveló. Él está dispuesto a todo por nosotros porque lo hizo así. Él dio todo. No escatimó nada, no dijo, no, esto me lo voy a reservar para mí. Se dio todo por amor a nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas que nosotros necesitamos? Ahí está la fe que nosotros necesitamos para vivir. No es como me sienta, no es lo que digan las noticias, no es lo que diga el parte médico, no es lo que diga la economía, no es lo que diga el sistema, no es lo que me dicte mi cuerpo, no es lo que yo piense, lo que yo razone, es lo que Dios dijo. Amén. Y es ahí donde tengo que ejercitarme en la fe, porque tiene que crecer. Tal vez no tengo una fe que pueda mover la montaña, no llegué a ese punto, ¿no? Como diciendo, cuán grande es tu fe. No. Pero bueno, utilicemos lo que tengo. Una pequeña palabra, una pequeña promesa que hoy necesito que se haga realidad en mi vida, la tomo, la oro. Por eso Jesús dice, todo lo que oren creyendo lo van a recibir. Porque no lo dice un hombre, no lo dijo el presidente en una campaña política, una promesa de campaña. Lo dice el mismo Dios, que no cambia, que no hay mudanza, no muta, no se arrepiente de lo que prometió. Y Jesús está dispuesto. Vamos a ponernos de pie para orar. Yo no sé cuál es la necesidad, el problema, la petición, la oración. Pero es importante que más allá de la oración, de hacer un acto de religiosidad, lo hagamos por fe, nos movamos, vivamos por la fe, pero no vamos a crecer en la fe si no la alimentamos y no la ejercitamos. La fe sin obras es muerta. Noé tuvo fe, pero no se quedó sentado esperando a que llueva para comenzar a construir. Dios le dijo, le creyó a Dios y no había ninguna evidencia, nada que le diga a Noé, va a llover. Nada nos va a decir que las cosas van a cambiar. Nada en el cuerpo nos está avisando, mira, estás mejor, me siento mejor. Puede ser que en un momento me sienta mejor, pero la fe no está fundada o fundamentada en cómo me sienta o en cómo yo vea la situación, sino en lo que Dios dijo. Y Él quiere bendecirnos. Cerremos los ojos. Yo creo que es importante que esto sea algo personal. Creer en Él, creer en su palabra, tomarme el tiempo de leerla, pero no leerla como un libro, sino leer la palabra de Dios. Leer la voz de Dios. Que el Espíritu Santo tome la palabra, la alumbre, la revele, se haga vida en mí, sea parte de mi espíritu, del hombre interior, la capture, la tome, la atesore y esa palabra me lleve a orar, me lleve a vivir y a recibir lo que Dios tiene y ha provisto por medio de Jesucristo. Ore conmigo, Padre bueno. Gracias. Qué maravilloso es el poder acercarnos a ti con confianza. Gracias. Cuando antes era imposible,
por nuestros pecados, nuestra separación, nuestra desobediencia. Tú eres santo y nosotros éramos esclavos del pecado. Pero por medio de Jesucristo, tú rompiste esa barrera, tú quebraste, Señor, la maldición del pecado. Tú, Señor, nos has hecho libres para que hoy podamos tener amistad contigo, ser parte de tu familia, ser un hijo, una hija tuyo, Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Qué hermosa es tu salvación, cuán grande es tu salvación, tu perdón, tu amor, que no escatimaste nada, 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 para venir a nosotros y salvarnos. Señor, en este día quiero abrirme a tu palabra, quiero deleitarme en tu palabra, quiero darle la importancia, la prioridad en mi vida a tu palabra, al hombre interior, a lo espiritual, no a lo carnal, no a lo que me ofrece el mundo, el diablo, el sistema, lo que es de este mundo. No, Señor, quiero tener la prioridad de tu palabra, que ella me va a dar sabiduría, me va a dar inteligencia, me va a sanar, me va a prosperar, me va a alumbrar el camino, me va a dar el conocimiento del Dios único y de Jesucristo. La palabra me va a hacer eterno, va a aumentar mi fe, va a hacer crecer mi fe. Voy a ver lo que no se ve, voy a vivir por fe, no por vista. Señor, ayúdame a que tu palabra sea la prioridad, que pueda arder en mi interior tu palabra, que yo pueda experimentar por el Espíritu Santo el poder de tu palabra, que vivifica mi cuerpo, que rejuvenece a mi cuerpo, que sana mi cuerpo, que me levanta cuando estoy en debilidad, que tu palabra, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento cuando estoy en oscuridad, cuando no puedo ver la verdad. Señor, en este día te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos levantes, alumbres, nos ayudes a tomar tu palabra como nuestro deleite, nuestra prioridad en la vida, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe y que en este día tú nos hables a cada uno según nuestra necesidad, según lo que yo estoy hoy atravesando y que necesito una intervención tuya, Padre, porque ya no puedo, o porque no tengo la solución, o porque no hay solución. Padre, dame una palabra en la cual yo pueda anclarme, yo pueda tomarla, yo pueda creerla, yo pueda clamarla, yo pueda declararla, yo pueda vivirla hasta ver cumplida esa promesa en mi vida, que soluciona mi problema, que me ayuda, que me levanta, que me sana, que abre la puerta, que me libera, que restaura. Señor, obra en mí hoy, habla, porque tu siervo oye. Háblanos porque tus hijos oímos en este día. En el nombre de Jesús. Padre, toda palabra de duda, de confusión, toda palabra que oscurece, que opaca, que tapa, que quiere debilitar la fe, Señor, salga de mi mente, de mis oídos, y solamente recibir tu palabra, creerla y caminar en ella. Ayúdanos, Señor, porque el justo por la fe vivirá y solamente por fe podemos agradarte. Te adoramos, te exaltamos,
Te amamos, Señor, te damos gloria a ti. No hay Dios como tú, no hay nadie, Señor, no hay nadie que se pueda comparar a ti. Dios fiel, Dios misericordioso, Dios perdonador, Dios sanador, Dios que liberta, Dios que salva, Dios que fortalece, Dios que está interesado en mí. Un Dios cercano. Gracias, 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 gracias. Te amamos, Señor. Y te pedimos perdón también por nuestros errores, nuestra falta de fe. Te pedimos perdón por no alimentar, por no trabajar este músculo maravilloso de la fe en mi vida. Señor, perdona. Pero hoy nos determinamos a crecer en la fe, porque sabemos que pronto vienes a buscar a tu iglesia y queremos estar preparados. Bendito eres, Señor. Gracias, gracias. Recibo hoy tu toque, tu bendición en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Amén.